La casa de Yorkshire, un coloso de piedra gris bajo un cielo perpetuamente encapotado, siempre había sido un lugar donde la riqueza se sentía menos como confort y más como una opresión. Entrar en la biblioteca para la lectura del testamento de mi padre, Edward Davies, fue como adentrarse en un mausoleo personal. El aire era denso, pesado con el aroma a cera antigua, libros mohosos y el sutil perfume de la superioridad de Michael. Yo, Elena, estaba sentada en un rincón, intentando parecer pequeña, aunque la verdad era que la vergüenza y el desprecio que había acumulado a lo largo de los años ya me habían encogido el alma. La biblioteca, con sus estanterías de caoba oscura y sus retratos sombríos de ancestros juzgándonos, se sentía como el escenario perfecto para mi ejecución financiera. Michael, mi hermano mayor, se había asegurado de tomar la cabecera de la mesa, a pesar de que la reunión la dirigía el abogado. Su postura era de soberana confianza. Su rostro cincelado reflejaba una calma que yo sabía que era puro cinismo. Llevaba un traje de tweed impecable, un recordatorio silencioso de que él había heredado no solo el apellido, sino también la facilidad para hacer dinero que a mí, la artista fracasada, y la hija bohemia, siempre se me había negado. Durante la enfermedad de papá, Michael se había dedicado a sembrar la discordia, pintándome como una vividora que solo estaba interesada en la fortuna, asegurándose de que mi padre dudara de mi afecto genuino. Cada visita era una humillación disfrazada de preocupación, donde Michael se ofrecía a ayudarme con mis cuentas, solo para recordarme lo patética que era mi independencia. El desprecio no era nuevo. Era una constante en la vida familiar desde que elegí una vida creativa sobre los negocios. Pero se había intensificado desde que papá firmó la revisión final del testamento, justo antes de que su salud mental comenzara a deteriorarse rápidamente. Yo guardaba esa memoria, el recuerdo de mi padre prometiéndome un futuro seguro, una equidad en la herencia que me permitiera vivir sin la sombra de la pobreza. Pero Michael había trabajado diligentemente, manipulando las percepciones, explotando las debilidades de un hombre enfermo. Y hoy, Michael irradia esa superioridad tóxica, sabiendo que su trabajo de zapa había dado sus frutos. El señor Davies, el notario, era la encarnación de la formalidad legal. Un hombre delgado con una calvicie incipiente y una voz sorprendentemente fuerte, que comenzó a leer el testamento con la solemnidad de un juez dictando sentencia. El aire se hizo casi irrespirable, a medida que avanzaba por los preámbulos, las donaciones a instituciones menores, y los agradecimientos protocolarios. Yo mantenía la vista fija en mis manos entrelazadas, sintiendo el peso de la mirada de Michael sobre mí, esperando el momento de mi derrota. Finalmente, el señor Davies llegó al núcleo del documento, el reparto de la vasta fortuna Davies. Mi corazón latía desbocado contra mis costillas, una batería de tambores que solo yo podía escuchar. Cuando el abogado pronunció las cifras relativas a Michael, la descripción de propiedades, acciones en Davies Holdings, y la suma astronómica que ascendía a 27 millones de libras esterlinas, sentí un frío helado. Michael aceptó la noticia con un asentimiento casi imperceptible, pero la comisura de sus labios se alzó en un indicio de triunfo que no intentó ocultar. Era el vencedor, el heredero indiscutible. Luego vino mi parte. La voz del señor Davies adoptó un tono ligeramente más suave, casi de disculpa, al leer: a mi hija, Elena Rose Davies, lego la cantidad fija de 25,000 libras esterlinas, como gesto de afecto, y para que pueda continuar con su vocación artística. 25,000 libras, un pellizco. Una suma risible comparada con la herencia de Michael. Era una limosna, un modo de decirme que era apenas digna de una pequeña ayuda, pero no de la fortuna familiar. La injusticia se clavó en mi garganta, dejándome sin aliento. Me recordó vívidamente las promesas incumplidas, la traición silenciosa de mi propio padre, orquestada por la avaricia de mi hermano. Sentí el dolor agudo de ser públicamente relegada, despojada de mi valor, condenada a la precariedad mientras Michael nadaba en opulencia. Michael no pudo contener su regocijo. Mientras el señor Davies se acomodaba las gafas, Michael dejó escapar una risa seca, burlona, que rebotó en los paneles de madera de la biblioteca. Fue el sonido más ofensivo que jamás había escuchado, una carcajada cínica que encapsulaba años de desprecio silencioso. Me miró directamente, con esos ojos azules tan fríos como los mares del norte, y habló, rompiendo la formalidad con una crueldad calculada. 25,000 libras, Elena, musitó, su voz cargada de falso pesar. ¿Eso es todo, señor Davies? Parece que la caridad de papá tenía un límite bastante estricto. Supongo que tendremos que esperar unos cuantos años más antes de que puedas comprar un cuadro decente con eso. Al menos ya no tendrás que pedir dinero prestado, ¿verdad, hermana? Aunque, seamos honestos, esa suma no te sacará de tu vida de mendiga.
Es apenas suficiente para cubrir los gastos de tu diminuto cuchitril en la ciudad por un par de años. No te preocupes, si las cosas se ponen muy difíciles, siempre puedes venir a pedirle un pequeño favor al hermano mayor, el que sí supo honrar el legado de Davies. Cada palabra era un golpe, un intento deliberado de humillarme frente a los testigos. El señor Davies se aclaró la garganta, visiblemente incómodo, y los pocos parientes presentes desviaron la mirada, sintiendo la tensión explosiva. Mi corazón latía con una mezcla furiosa de vergüenza y rabia. Michael se regocijaba en mi derrota, saboreando el momento en que confirmaba ante todos que yo era el fracaso de la familia. Él se reía de mi pobreza, de mi precariedad, sin saber que cada burla era un clavo más en el ataúd de su propia reputación. El rubor me quemaba el rostro, pero no permití que ninguna lágrima traicionara mi dignidad. Llevaba meses preparándome para este momento, para esta humillación pública, sabiendo que sería inevitable. Y ahora, mientras Michael se recreaba en su avaricia expuesta, sentí la firmeza del pequeño objeto en mi bolso. Mis dedos se aferraron al altavoz Bluetooth que, en secreto, había deslizado al fondo de mi cartera, conectado a mi teléfono. En él, guardado y silenciado, estaba el audio que exponía la verdad de su manipulación. Michael había ido demasiado lejos, riéndose de mi vida de mendiga por última vez. Mientras el abogado intentaba retomar la lectura, yo cerré los ojos por un instante, respirando profundamente. La sala creía ver a Elena, la perdedora, doblegada por la injusticia. Pero estaban a punto de conocer a una Elena muy diferente, una que había guardado una verdad explosiva lista para estallar. El altavoz estaba encendido, esperando solo mi señal. Cada palabra era un golpe, un intento deliberado de humillarme frente a los testigos, de convertirme en un espectáculo patético para la galería de parientes tibios y el abogado contratado. El señor Davies se aclaró la garganta, un sonido áspero y seco que intentaba infructuosamente restaurar el orden de la ley y el decoro. Los pocos parientes presentes, Katías segundas con sombreros absurdos, primos lejanos interesados únicamente en la posibilidad de un catering elegante, desviaron la mirada, sintiendo la tensión explosiva que saturaba el ambiente, el hedor acre de la rivalidad fraterna llevada al límite. No podían soportar el espectáculo, pero tampoco podían irse. Mi corazón latía con una mezcla furiosa y helada de vergüenza y rabia. Michael se regocijaba en mi derrota, saboreando el momento en que confirmaba ante todos que yo era el fracaso de la familia, la oveja negra cuya única contribución era la necesidad. Él se reía de mi pobreza, de mi precariedad, del esfuerzo que me costaba existir en un mundo donde ellos simplemente flotaban, sin saber que cada burla era un clavo más en el ataúd de su propia reputación. Un martillazo final que garantizaba que no habría marcha atrás. Michael, sintiendo el silencio reverencial que su crueldad había provocado, se permitió un momento de teatralidad. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa de caoba, y me dedicó una sonrisa amplia y depredadora. La luz mortecina de la biblioteca se reflejó en el oro pulido de su gemelo de mancuerna, un destello fugaz de opulencia indiscutible. No te pongas tan seria, Elena, continuó, su voz suave y condescendiente, como la de un adulto que regaña a un niño estúpido. ¿Qué esperabas? ¿La mitad del imperio? ¿Después de cuántos años de rechazar todo lo que papá construyó? ¿Rechazaste la gestión? ¿Rechazaste el buen gusto? ¿Rechazaste incluso la cortesía de visitar a papá sin un cheque en mente? Pero no te preocupes, el dinero, aunque escaso, es el tipo de ayuda que te da una pequeña dignidad. Piénsalo, un colchón, un respiro, aunque francamente, hizo una pausa dramática, pasando la lengua por el labio superior. Me sorprende que no te haya dejado el viejo bote de pintura de la cabaña de Dorset. Era tu estudio, ¿no? Quizás eso también lo vendiste. El insulto final sobre el bote de pintura, un recuerdo específico y doloroso de mi madre, me golpeó con una fuerza física que casi me hace jadear. Era la prueba definitiva de que Michael no solo quería mi dinero, quería borrar mi pasado, mi arte y mi conexión con el único miembro de la familia que realmente me había amado. El rubor me quemaba el rostro. Una marea ardiente que subía desde mi cuello y se extendía hasta la raíz de mi cabello, pero no permití que ninguna lágrima traicionara mi dignidad. No le daría esa satisfacción. Llevaba meses preparándome para este momento, para esta humillación pública, sabiendo que sería inevitable. La injusticia de la herencia era dolorosa, sí, pero la certeza de la manipulación de Michael era el verdadero crimen. Mientras Michael se recreaba en su avaricia expuesta, deleitándose con la incomodidad palpable de la sala, sentí la firmeza del pequeño objeto en mi bolso. Mi mano, temblorosa por la adrenalina, pero controlada por una voluntad de hierro, se aferró al altavoz Bluetooth. Era un cilindro compacto, pesado y metálico, que había deslizado cuidadosamente al fondo de mi cartera,
conectado discretamente a mi teléfono. La superficie fría del altavoz se sentía como una promesa de venganza bajo la punta de mis dedos. En mi mente, repasé los últimos meses, las noches sin dormir ideando este plan. Papá había prometido equidad. Yo lo sabía, pero cuando me visitaba en el hospital, Michael estaba siempre allí, un centinela silencioso, inyectando veneno. Recordé el día en que conseguí la grabación. Me había excusado con papá para ir al baño, dejando mi teléfono grabando subrepticiamente bajo un fajo de revistas en la mesita de noche. La voz de Michael, entonces privada y sin la máscara de respeto, resonaba en mi memoria, vívida y nauseabunda. No tiene sentido dejarle nada significativo, padre. Elena malgastará todo en tonterías bohemias. Un artista no necesita dinero, necesita la lucha. Lo sabes. ¿Y si le dejas la mitad, quién cuidará el legado? Yo soy el único que entiende el negocio. Y además, ¿recuerdas lo que dijo de tu colección de arte? Dijo que era burguesa y sin alma. ¿Merece tu fortuna alguien que te desprecia tanto? Esa grabación, guardada y silenciada en mi bolsillo, era la verdad cruda que exponía su traición, su calculada demolición de mi relación con mi padre. Michael había ido demasiado lejos, riéndose de mi vida de mendiga por última vez. La palabra mendiga flotaba en el aire denso, impregnada de polvo y resentimiento, chocando contra el retrato sombrío de mi abuelo, cuyo semblante severo parecía juzgarnos a todos. El señor Davies, el notario, intentó retomar el control, su voz elevándose ligeramente para superar la cacofonía silenciosa de la tensión. Si me permiten, dijo, procederemos ahora a la lectura de las cláusulas relativas a la Fundación Davies y... Un momento, señor Davies, interrumpió Michael, levantando una mano enguantada. No había terminado su espectáculo. Me miró fijamente, asegurándose de que yo entendiera la profundidad de mi humillación. Solo quiero asegurarme de que Elena haya comprendido completamente la situación. 25,000 libras no es un fondo fiduciario, hermana. Es un cheque. Se gasta. Es importante que sepas que la casa, los fondos de inversión, las propiedades de la costa. Todo eso es mío. Si alguna vez quieres volver a visitar la casa de tu infancia, tendrás que llamarme. Y por supuesto, tendré que verificar tu agenda. Su voz era un ronroneo bajo y malvado, un acto de tiranía psicológica final. Quería verme implorar, o al menos, verme llorar de rabia impotente. En ese instante la sala entera se enfocó en mí. Los ojos de los parientes, que habían estado siguiendo el péndulo entre Michael y el abogado, se posaron en mi rostro. Esperaban la reacción esperada, la indignación justificada, la súplica, o, mejor aún para su entretenimiento, el colapso emocional. Pero yo ya no sentía vergüenza. La vergüenza había sido reemplazada por una frialdad glacial, una certeza despiadada. Cerré los ojos por un instante, respirando profundamente. No inhalé el olor a naftalina y papel envejecido de la biblioteca, sino el aire limpio y cortante de mi propia resolución. Suficiente. La sala creía ver a Elena, la perdedora, doblegada por la injusticia, con el rostro enrojecido por la humillación. Pero estaban a punto de conocer a una Elena muy diferente, una que había guardado una verdad explosiva, cronometrada, y lista para estallar. Moví mi mano dentro del bolso. El ligero roce del cuero contra el altavoz fue imperceptible para los demás, pero sonó como un trueno en mi oído. Mi dedo encontró el botón de encendido del teléfono, el que estaba conectado al altavoz. Un toque rápido para salir del modo de suspensión. Otro toque en la pantalla táctil preciso y sin dudar. El icono del archivo de audio se iluminó. El dedo índice se deslizó hacia el control de volumen en mi teléfono, llevándolo al máximo, y luego, con la misma deliberación con la que un verdugo baja la palanca, presión E con acento agudo, reproducir. El aire de la biblioteca, ya denso y estático, vibró un instante antes de que el sonido se manifestara. Michael estaba justo en el medio de una frase dirigida al abogado. Algo sobre la necesidad de auditar los libros de contabilidad inmediatamente. Y por lo tanto, señor Davies, decía con su tono petulante, creo que lo más sensato sería que yo. Y entonces, el sonido, no un susurro, ni una interferencia, sino un rugido digital amplificado, que irrumpió en el silencio sepulcral de la lectura del testamento. El pequeño altavoz Bluetooth, escondido bajo mi cartera sobre mi regazo, cumplió su promesa. La acústica de la biblioteca, diseñada para absorber el sonido y fomentar la contemplación, hizo exactamente lo contrario. Rebotó la voz de Michael, contra los paneles de caoba, contra los cristales de los ventanales, contra los cuellos rígidos de los parientes. Era la voz de Michael, pero no su voz pulcra y formal. Era la voz cruda, desprovista de toda cortesía, la que había utilizado en la intimidad de la habitación de mi padre enfermo. Y el sonido ambiental del hospital,
El bip monótono de los monitores de constantes vitales, la respiración superficial de un hombre moribundo, sirvió de macabro acompañamiento. El rostro de Michael se congeló. Su sonrisa se desvaneció como si alguien hubiera apagado la luz en una habitación. La voz grabada, fuerte y clara, resonó con una crueldad que superaba con creces la humillación que acababa de infligirme. No tiene sentido dejarle nada significativo, padre. Elena malgastará todo en tonterías bohemias. Un artista no necesita dinero, necesita la lucha. Lo sabes. Lo que necesita es un incentivo para finalmente dejar de ser una carga. Y si le dejas la mitad, ¿quién cuidará el legado? Yo soy el único que entiende el negocio. Yo. Ella es un riesgo, una irresponsable. No te preocupes, el abogado está de mi parte. Ya he arreglado los papeles para que parezca que la recomendación vino de ti, en un momento de lucidez. Y además, ¿recuerdas lo que dijo de tu colección de arte? Dijo que era burguesa y sin alma. ¿Merece tu fortuna alguien que te desprecia tanto? El bip de la máquina de hospital en la grabación se aceleró ligeramente, como si mi padre, incluso en su estado debilitado, hubiera reaccionado al veneno. Luego, un silencio espeso en el audio, solo roto por un suspiro trabajoso de mi padre, antes de que la voz de Michael volviera a susurrar, esta vez más cerca del micrófono, más conspiradora. No te preocupes, cuando esto termine, y te aseguro que terminará pronto, ella no tendrá nada para luchar, necesita aprender su lugar, y yo se lo enseñaré. El legado Davies es solo mío. 25,000. Es más que suficiente para que se compre unas cuantas telas y un billete de tren de vuelta a su agujero en Londres. Y luego, que se apañe sola. Nadie la echará de menos aquí. Asterisco asterisco. La palabra agujero, el mismo término que Michael acababa de usar frente a mí, cuchitril, resonó por última vez antes de que yo detuviera la reproducción. El silencio que siguió no fue el silencio denso de antes. Era un vacío ensordecedor, roto solo por el sonido de mi propia respiración, que ahora era lenta y profunda. Michael estaba pálido, no, estaba gris. Sus ojos azules, antes llenos de burla triunfante, ahora estaban fijos en mí con una mezcla de horror y furia asesina. Era como si hubiera visto a un fantasma. La máscara de soberana confianza se había roto en 1000 pedazos, exponiendo al hombre pequeño y calculador que se escondía debajo. El señor Davies, el notario, se había levantado a medias de su asiento, con sus gafas de lectura resbalando por su nariz. Sus ojos se movían rápidamente entre Michael y yo, y su expresión era la de un hombre que acababa de presenciar un crimen de alta traición, o al menos, una demanda multimillonaria inminente. Los parientes, en shock, se habían petrificado, sus bocas estaban ligeramente abiertas, sus rostros reflejaban una mezcla de escándalo y un deleite perverso ante el drama inesperado. La tía Agatha dejó caer su taza de té sobre la alfombra persa, pero nadie se dio cuenta del ruido sordo ni de la mancha que se extendía. Yo me quedé sentada, no me levanté, no grité, no me disculpé. Simplemente mantuve mi mirada, firme e inquebrantable, clavada en Michael. La adrenalina había pasado, dejando tras de sí una claridad fría. La humillación se había evaporado, solo quedaba la justicia. Michael fue el primero en moverse. Se levantó tan bruscamente, que su silla de roble raspó el suelo de madera noble, con un chillido agudo que cortó el silencio. Se inclinó sobre la mesa hacia mí, sus manos apretadas en puños blancos. ¿Tú? ¿Qué demonios fue eso? Su voz era un susurro gutural, venenoso. Grabaste a papá mientras estaba enfermo. Mi voz, cuando finalmente hablé, era baja y sorprendentemente tranquila, sin un rastro del temblor que él esperaba. Era la voz de una mujer que había recuperado su poder. Sí, Michael, respondí, mi mirada sin pestañear. Grabé a papá. La biblioteca, que hasta hace un momento había contenido el aliento por el formalismo del testamento leído por el señor Davies, de pronto se sintió peligrosamente vacía. El abogado, un hombre pequeño y pulcro, doblaba los papeles con una precisión casi neurótica, intentando ignorar la oleada de tensión que emanaba directamente de Michael. Mi hermano, borracho del poder recién confirmado, se reclinó en la silla de cuero, acariciando el reposabrazos tallado, con la misma suficiencia con la que solía desestimar mis decisiones de vida. Yo seguía sentada en mi rincón, apretando las manos, sabiendo que el plato fuerte de la tarde, la humillación, estaba a punto de servirse. Michael nunca perdía la oportunidad de regodearse. El cielo de Yorkshire, visible a través de los altos ventanales góticos, proyectaba una luz grisácea y melancólica que hacía resaltar el brillo en los ojos de Michael, un brillo frío y predatorio. Se dirigió a mí, pero su voz era lo suficientemente fuerte como para que el señor Davies, a pesar de sus esfuerzos por concentrarse en su portafolio,
no pudiera evitar escuchar. Bueno, Elena, comenzó, arrastrando mi nombre como si estuviera limpiando el suelo con él. Al menos tenemos el consuelo de que no tendrás que preocuparte por el impuesto de sucesiones, ¿verdad? Su tono era de falsa condolencia, pura burla disfrazada de piedad familiar. Mi garganta se cerró. Las palabras se sintieron como puñales oxidados. La sala, normalmente silenciosa y respetuosa, ahora amplificaba cada uno de sus gestos. Michael levantó una mano enguantada para señalar mi ropa. Mi traje de lana, si bien limpio, se veía gastado y anticuado al lado de su sastrería impecable. Espero que ese pequeño trabajo tuyo en la ciudad te dé lo suficiente para mantenerte caliente este invierno. Ya sabes cómo es esta casa, la calefacción es un lujo, pero al menos puedes pasar la noche sin congelarte. Se rió, una risa áspera y gutural que resonó contra los lomos de los libros centenarios. Sentí el ardor en las mejillas. Ese viejo y conocido dolor que me había acompañado desde la adolescencia cada vez que Michael decidía recordarme mi insignificancia. Por años, había tragado ese veneno, dejando que se acumulara en mi estómago hasta convertirse en una úlcera. Esta vez, sin embargo, el ardor se mezcló con un frío glacial de determinación. Mis ojos se mantuvieron fijos en los suyos. Él buscaba lágrimas, un quiebre, pero solo encontró una superficie inexpresiva, una pared de piedra. A diferencia de ti, Michael, yo no necesito heredar una fortuna para pagar mi factura de gas, logré decir, mi voz apenas un susurro firme. El señor Davies levantó la cabeza, sorprendido por mi réplica, esperando el estallido. Michael sonrió aún más, deleitándose en el juego. Ah, la dignidad de la pobreza, siempre tan poética, Elena. Pero seamos honestos, la dignidad no paga las facturas del techo sobre tu cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste pagar un viaje a un lugar que no fuera el supermercado? Se inclinó sobre la mesa de caoba, su respiración oliendo a whisky añejo y triunfo. No te culpo por tu estilo de vida, claro. Es tu elección, pero no vengas a este lugar, a la casa de nuestro padre, vestida como si hubieras parado en un mercadillo, y pretendas que mereces algo más que la caja de baratijas que papá te dejó. La caja de baratijas era el único legado que me había sido asignado. Una vieja caja de música rota que había sido de mi madre, completamente sin valor económico. Michael me humilló por última vez. En ese instante de humillación pública, mientras él se regodeaba en cada una de mis carencias, la verdad que había guardado en secreto se reafirmó en mi mente como una necesidad vital. Ya no era solo una prueba, sino mi escudo, mi arma. Recordé vívidamente el momento en que obtuve esa prueba, en secreto. Fue hace 6 meses. Mi padre, Edward, estaba gravemente enfermo, confinado al ala oeste de la casa, y Michael había instaurado una política estricta de visitas supervisadas. Él decía que era para proteger a papá del estrés, pero yo sabía que era para controlar la narrativa. En mi última visita, yo estaba tan nerviosa que, sin querer, había activado la grabadora de voz en mi viejo teléfono. Lo había dejado sobre una pequeña mesa auxiliar junto a una jarra de agua y había salido de la habitación un momento, buscando una almohada extra. Cuando regresé me detuve en el umbral, paralizada por las voces. La voz baja y venenosa de Michael llenó el silencio. No sabía que mi padre ya había redactado el testamento, dejándonos a Michael y a mí a partes iguales. Michael estaba en medio de su obra maestra de manipulación. «Ella no regresará, papá», susurraba, con una falsa dulzura que me revolvió el estómago. «No la esperes. Ella solo te llama para ver cuánto queda en el banco. Ella no quiere la casa. Solo quiere venderla y desaparecer. Siempre fue una egoísta, Edward. Ella te abandonó cuando más la necesitaste. ¿Recuerdas ese viaje a Escocia? Ella te mintió, dijo que iba a trabajar, pero en realidad, la mentira era tan palpable, tan cruel. Michael había fabricado una historia completa de abandono y desinterés, sabiendo que la mente de mi padre, ya frágil por la enfermedad y el duelo por mi madre, no podía distinguir la realidad de la ficción. Mi padre balbuceó algo inaudible, una protesta débil, pero Michael lo cortó, firme. Lo mejor para la familia, papá, es que la casa y la empresa queden en manos estables, manos que se preocupan. Elena no es estable, ya lo sabes. Por eso te fui leal y me quedé. Por eso yo merezco el control. Regresé a la habitación con el corazón latiéndome contra las costillas, simulando naturalidad. Más tarde, esa noche, en la soledad de mi apartamento alquilado, al revisar mi teléfono, encontré la grabación de audio. Era una prueba irrefutable, minuto a minuto, de cómo Michael había sembrado la discordia, destruido mi reputación y manipulado a un hombre moribundo para asegurar la fortuna familiar. La había guardado en secreto, escondida, protegida. Había esperado el momento exacto en que Michael se sintiera invencible para usarla. De vuelta en la biblioteca, Michael se estaba elevando para el golpe final. Se puso de pie, ajustándose el puño de su camisa, mirando por encima del hombro de señor Davies. Francamente, Elena,
dijo con un aire de superioridad final. Espero que ese sueldo de camarera te dé para pagar un billete de tren de vuelta decente, no sea que tengas que pedir limosna en la estación de King's Cross. A diferencia de esta casa, la dignidad no se hereda, y tú nunca la tuviste. Te sugiero que tomes tu baratija y te retires antes de que las cenizas de papá se enfríen. La risa de Michael retumbó. Era un sonido de total desprecio. El señor Davies tosió fuerte, claramente incómodo, pero incapaz de intervenir. La humillación era completa, absoluta. Michael me había desnudado emocionalmente frente a la única persona en la sala que podía validar su triunfo, pero no había logrado romperme. Solo había activado mi mecanismo de defensa final. Mientras Michael se hundía en su asiento, saboreando el silencio de mi supuesta derrota, mi mano se deslizó lentamente dentro del bolso de lona barato que tanto había despreciado. Mis dedos encontraron el pequeño altavoz Bluetooth que había cargado por completo la noche anterior, un dispositivo pequeño y anodino. Michael había subestimado mi silencio. Había confundido mi paciencia con debilidad. Me incliné hacia adelante, mis ojos fríos y centrados. Tienes razón, Michael, dije, mi voz extrañamente tranquila, atrayendo la atención inmediata de todos, incluso del señor Davies, quien dejó de doblar sus papeles. La dignidad no se hereda, se recupera. Con un movimiento deliberado y lento, saqué el pequeño altavoz de mi bolso. Lo coloqué sobre la mesa de caoba que Michael había heredado, justo al lado del portafolio del abogado. Un pequeño punto azul parpadeó. Era el momento. Había llegado el instante de revelar la verdad que había guardado en secreto. Me preparé para pulsar play. 20.250 caracteres. Pero no había logrado romperme. Solo había activado mi mecanismo de defensa final. Mientras Michael se hundía en su asiento, saboreando el silencio de mi supuesta derrota, mi mano se deslizó lentamente dentro del bolso de lona barato que tanto había despreciado. El bolso era un insulto en sí mismo para Michael. Una bolsa de supermercado glorificada, sin marca, de un color gris deslucido que contrastaba dolorosamente con los ricos tonos miel y borgoña de la tapicería de la biblioteca. Pero dentro, esa tela gastada albergaba una verdad más pesada que todo el oro que él acababa de heredar. Mis dedos, fríos y ligeramente temblorosos por la adrenalina pura, encontraron la superficie plástica y dura del pequeño altavoz Bluetooth que había cargado por completo la noche anterior. Un dispositivo pequeño y anodino, de la marca más barata que pude encontrar, comprado precisamente por su naturaleza insignificante. Michael había subestimado mi silencio, había confundido mi paciencia con debilidad. Había asumido que el miedo que me había paralizado en el pasado aún gobernaba mi voluntad. No era así. Ese miedo había sido purificado por el fuego de su desprecio, transformado en una rabia silenciosa y quirúrgica. Me incliné hacia adelante, mis ojos fríos y centrados. El aire de la biblioteca se había vuelto denso, cargado de partículas de polvo dorado que bailaban en los últimos rayos del sol de Yorkshire. Podía sentir el calor residual que emanaba del cuerpo de Michael, una arrogancia que se manifestaba físicamente. Tienes razón, Michael, dije, mi voz extrañamente tranquila, atrayendo la atención inmediata de todos, incluso del señor Davies, quien dejó de doblar sus papeles y levantó la vista, sus ojos azules bajo sus cejas pobladas reflejando una mezcla de alarma y curiosidad profesional. Michael, que estaba a punto de encender un cigarrillo, detuvo el movimiento a mitad de camino, la llama del encendedor colgando cerca de la punta del tabaco. Su sonrisa de triunfo se congeló, aunque aún no se había desvanecido del todo. Vio la serenidad en mi rostro, una expresión que no encajaba con la humillación que me acababa de infligir. Ah, sí, él arqueó una ceja, el humo incipiente del cigarrillo flotando perezosamente en el aire. ¿Y en qué he acertado exactamente, querida hermanita? ¿En que eres una carga? ¿O en que no tienes un billete de vuelta decente? La burla era habitual, pero esta vez se sentía vacía. La dignidad no se hereda, repetí, dejando que el significado de mis propias palabras resonara en la caoba. Mi voz no era fuerte, pero cada sílaba era un martillazo. Se recupera. Con un movimiento deliberado y lento, saqué el pequeño altavoz. El plástico negro mate parecía ridículamente fuera de lugar contra el brillo profundo y antiguo de la mesa de caoba que Michael había heredado. Lo coloqué con precisión, sin prisa, justo al lado del portafolio de cuero del señor Davies. Michael se rió, una risa forzada y hueca. ¿Qué es eso, Elena? ¿Tu reproductor de música de mercadillo? ¿Vienes a ponerle una serenata a la miseria? Realmente eres patética. El señor Davies, sin embargo, no se rió. Su atención estaba clavada en el pequeño objeto. Había algo en la manera en que yo lo había colocado, en mi calma casi cadavérica, que sugería que ese no era un gesto vacío. Mientras mi hermano se mofaba,
Yo no respondí. Me concentré en la tarea, en la coreografía que había ensayado mentalmente durante 6 meses. Mi mano izquierda sostenía el altavoz. Mi mano derecha, aún dentro del bolso, sostenía mi viejo teléfono, que era donde residía el archivo. Encendí el Bluetooth en el teléfono. Un pequeño punto azul parpadeó en el altavoz, buscando la conexión. 1, 2, 3 veces. La espera, aunque duró apenas 2 segundos, se sintió como una eternidad geológica. El silencio en la biblioteca era tan absoluto, que podía oír el leve zumbido eléctrico de la antigua lámpara de gas convertida en eléctrica que colgaba sobre nosotros. Podía oler el ligero aroma a naftalina que el señor Davies había traído consigo de su despacho. Entonces, el punto azul dejó de parpadear y se quedó fijo. Una conexión estable. Mi atención regresó a Michael. Su rostro había pasado de la arrogancia al desconcierto. Había una fisura en su armadura de triunfo. Empezaba a entender, no lo que iba a pasar, sino que algo iba a pasar, y ese algo era planeado, no reactivo. ¿Qué estás haciendo, Elena? Su voz había perdido su tono desenfadado. Ahora había una nota aguda, una punzada de nerviosismo que intentaba disfrazar con autoridad. Me incliné aún más sobre la mesa, poniendo la distancia mínima entre nuestros rostros. El frío que había sentido en mi estómago se había extendido a mis extremidades, dándome una claridad brutal. Hace 6 meses, cuando te dedicaste a envenenar la mente de nuestro padre, me aseguré de tener un recuerdo de esa tarde, Michael. Susurré. La palabra, recuerdo, era suave, pero llevaba el peso de un yunque. La reacción de Michael fue inmediata y física. Su cuerpo se tensó, sus ojos se abrieron ligeramente. Él no sabía que yo había estado allí, en el umbral, escuchando, pero la mención de envenenar la mente de papá, hoy recuerdo, fue suficiente para despertar la culpa, incluso en un sociópata tan consumado. Él había creído que su acto de traición estaba enterrado, sellado bajo el peso de la muerte y el testamento favorable. No sé de qué estupidez estás hablando, espetó, intentando recuperar el control, pero su voz era más profunda, más forzada. Su mano se movió instintivamente hacia la documentación del testamento, como si pudiera protegerse detrás de los sellos legales. El señor Davies, que comprendía la gravedad de la situación mucho más rápido que Michael, se deslizó ligeramente hacia atrás en su asiento, como un espectador que se prepara para el choque. Su rostro era de pura aprensión. Él era un hombre de leyes, de papel, de orden. Esta confrontación personal y potencialmente criminal lo incomodaba profundamente. Mi dedo índice se posó sobre la pantalla del teléfono, encontrando el icono del archivo de audio que había etiquetado de manera críptica, Escocia Viaje Julio, una referencia que solo yo entendería, ligada a la mentira específica que Michael había usado para desheredarme. En ese instante de máxima tensión, recordé cada humillación. Recordé la Navidad en que Michael se burló de mi regalo hecho a mano, diciendo que yo era demasiado pobre para comprar algo de valor. Recordé cómo me había sabado de la junta directiva de la empresa familiar 5 años antes, con la excusa de que yo era demasiado emocional para los negocios. Recordé la expresión de confusión y tristeza en los ojos moribundos de mi padre, sembrada por las mentiras de su propio hijo. Esta no era solo una prueba legal, era la liberación de años de opresión emocional. Mi corazón latía con una cadencia pesada y sorda, pero mi respiración era superficial y controlada. Estaba en el centro de una tormenta que yo misma había invocado, y mi única ancla era la pequeña máquina negra que esperaba mi orden. Esto no es sobre dinero, Michael, dije. Mi mirada era inquebrantable, una declaración de guerra. Es sobre la verdad, y tú, que siempre has creído que la verdad es maleable, y que la gente es estúpida, estás a punto de descubrir que te equivocaste. Él se levantó de golpe, la silla de cuero raspando el suelo de madera noble, un sonido estridente que rompió el tenso silencio. Si has grabado algo, Elena, es ilegal, es una violación de la privacidad. Te demandaré hasta dejarte en la calle, te juro que... ¿Violar la privacidad de quién?, pregunté, cortándolo con una frialdad desarmante. ¿De nuestro padre moribundo, o la tuya, mientras fabricabas un fraude testamentario? Michael se quedó sin palabras. La acusación, formulada directamente y sin ambajes frente a un abogado de sucesiones, lo golpeó como un puño en el plexo solar. Su rostro se puso pálido bajo su bronceado caro. La realización de la magnitud de mi traición, de mi paciencia, finalmente lo alcanzó. No te atrevas, sisió, inclinándose sobre la mesa, su aliento a whisky ahora caliente y amenazante. Intentó mover su mano para cubrir el altavoz, pero yo fui más rápida. Me preparé para pulsar play. El altavoz, ese pequeño y humilde testigo, era mi escudo, mi arma. El instante había llegado. Había llegado el momento de revelar la verdad que había guardado en secreto. Mi dedo rozó la pantalla, listo para desatar la voz de Michael,
la voz que lo condenaría, en la solemnidad de la biblioteca que él ya creía suya. Un pequeño punto azul se mantenía fijo, esperando la señal. Y yo, Elena, la marginada, la desposeída, estaba lista para entregar la justicia. Justo antes de presionar, Michael hizo un último intento desesperado, un lamento gutural. No, Elena, piénsalo bien. Pero ya no podía pensar, solo podía actuar. La redención de mi padre y la aniquilación de mi hermano exigían mi total compromiso. Mi dedo se hundió en la pantalla, pulsando play. El silencio fue inmediatamente roto. Lo primero que salió del altavoz no fue la voz. Fue un sonido de ambiente. El chirrido de la antigua silla de cuero de mi padre, seguido por el sonido de una tos seca, inconfundiblemente la de Edward. El sonido llenó la biblioteca, envolviéndonos en el pasado. La expresión de Michael se transformó en horror puro, congelándose en una mueca grotesca. El señor Davies se quitó las gafas de lectura y las sostuvo en el aire, completamente inmóvil. Entonces, la voz de Michael, baja, medida y absolutamente venenosa, comenzó a inundar la sala, proyectándose con una claridad ensordecedora desde el pequeño dispositivo de plástico barato. Era la voz que había jurado por años nunca ser la de un traidor, la voz que acababa de aceptar la herencia de toda una vida de trabajo. Ella no regresará, papá. La voz grabada susurró, y la dulzura falsa era aún más escalofriante amplificada. No la esperes. Ella solo te llama para ver cuánto queda en el banco. Ella no quiere la casa, solo quiere venderla y desaparecer. El Michael, que estaba sentado frente a mí, el hombre en su traje de 3 piezas, se encogió. Intentó levantarse de nuevo, con la intención obvia de arrancar el altavoz. Pero el señor Davies, con una rapidez inesperada para su edad, extendió su brazo por encima de la mesa. Un gesto silencioso para detener el asalto. Siempre fue una egoísta, Edward. Ella te abandonó cuando más la necesitaste. ¿Recuerdas ese viaje a Escocia? Ella te mintió. Dijo que iba a trabajar, pero en realidad, cada palabra era un clavo en el ataúd de la reputación de Michael. El Michael real, el heredero, estaba temblando visiblemente, su control impecable desmoronándose bajo el peso de su propia voz grabada. Su respiración se había acelerado, convirtiéndose en jadeos audibles. Miré a Michael. Suplicaba con los ojos, una mezcla de rabia impotente y terror. Me deleité en el espectáculo. Había esperado este momento. Había revivido esta escena cientos de veces en mi cabeza, pero la realidad era más dulce, más satisfactoria. La grabación continuó, inexorable. El balbuceo débil de mi padre, casi inaudible en la vida real, era ahora perfectamente audible gracias al volumen del altavoz. Lo mejor para la familia, papá, es que la casa y la empresa queden en manos estables, manos que se preocupan. Elena no es estable, ya lo sabes. Por eso te fui leal, y me quedé. Por eso yo merezco el control. La frase final resonó en el aire. Por eso yo merezco el control. Un resumen brutal de su egoísmo y su traición. El señor Davies se enderezó. Sus ojos, ahora severos y profesionales, se dirigieron de la grabadora a Michael, y luego a mí. El sonido se detuvo. Yo había pulsado. Pausa. El silencio que siguió al audio no era el mismo silencio que había precedido a mi acción. Era un silencio denso, pesado con implicaciones legales, vergüenza y ruina. Michael estaba paralizado. Su rostro estaba moteado de rojo y blanco. La ira había consumido el miedo. ¡Maldita perra! ¿Sabías que esto pasaría? ¿Lo planeaste?, gritó, su voz desgarrándose. Intentó agarrar el teléfono, pero yo lo retiré justo a tiempo. Sí, Michael, admití con calma, recogiendo mi teléfono y el pequeño altavoz. Lo planeé. Tú planeaste la destrucción de mi reputación y la manipulación de un hombre moribundo para robarme lo que era mío. Yo simplemente planeé la revelación de tu fraude. El señor Davies, el árbitro de la ley, finalmente habló. Su voz era grave y mesurada, rompiendo la tensión como cristal. Michael, dijo, y el uso del nombre de pila fue un castigo en sí mismo. Este material es altamente incriminatorio. No solo sugiere influencia indebida, sino también fraude en la inducción del testamento. Si la señora Elena decide presentar esto ante la corte, todo el proceso de sucesión, y posiblemente tu posición en la empresa, será puesto en entredicho. Michael se volvió hacia el abogado, sus ojos llenos de súplica y amenaza. Davies, esto es una trampa. Esta grabación podría estar editada. Es la palabra de ella contra la mía, y yo tengo el testamento sellado y legalizado. Yo sonreí. Era la primera sonrisa genuina y victoriosa que había tenido en años. No, Michael. Michael, borracho del poder recién confirmado, se reclinó en la silla de cuero, acariciando el reposabrazos tallado con la misma suficiencia con la que solía ignorar mi existencia durante las cenas de Navidad. La luz de la tarde de Yorkshire entraba gris y fría por los ventanales altos de la biblioteca, iluminando el polvo suspendido en el aire,
un contraste melancólico con el calor tóxico que Michael irradiaba. Había esperado este momento durante meses, o quizás, toda una vida de ser la sombra de la familia Davies. Michael me humilló una última vez, su voz grave resonando con la burla inherente a los que siempre han tenido el control. Y en cuanto a ti, Elena, continuó, dirigiendo a la sala una sonrisa cínica, diseñada para ser vista por el señor Davies como un gesto de lástima fraternal. Espero que esta vez el dinero que te dejé alcance para algo más que pagar el alquiler de tu cuchitril. Quizás puedas comprarte ropa nueva. Es una pena que no pudieras esforzarte lo suficiente para mantener una posición digna junto a papá. Pero bueno, no todos nacimos para dirigir un imperio, ¿verdad? Su comentario era una estocada directa, un recordatorio público de mis fracasos financieros y de cómo mi vida se había desviado del camino de la opulencia familiar que él había monopolizado. La pobreza, para Michael, no era una circunstancia, sino una falla moral, y se deleitaba en exhibirla. Mi rostro se mantuvo impasible, un gesto que Michael malinterpretó como resignación, lo que solo avivó su ego. Tendrás que acostumbrarte, hermanita, dijo, inclinándose hacia mí con una mirada de depredador satisfecho, a que las cosas son como son. Papá tomó una decisión, una muy sabia, y tú no estabas incluida en su visión de futuro. No es mi culpa que no fueras lo suficientemente lista, o ambiciosa, simplemente, útil. La palabra, útil, me golpeó en el estómago, pero ya no sentía el aguijón del dolor. Años de desprecio invisible habían construido un escudo de acero. Yo no había venido a la lectura del testamento a rogar, o a llorar, sino a ejecutar una venganza largamente planeada, la única forma de recuperar mi dignidad perdida. El sufrimiento silencioso se había acumulado durante años, desde el primer día que mi padre empezó a verme con desaprobación, después de que Michael comenzara su lenta y metódica campaña de difamación. Yo había tragado el dolor, el desprecio, la exclusión de las grandes decisiones familiares, todo mientras Michael, el hijo pródigo, manipulaba los hilos tras bambalinas. Pero yo guardaba un secreto, una prueba que había obtenido por pura casualidad, un fragmento de verdad, que había sellado en mi corazón como un arma de último recurso. Y ese momento, justo cuando Michael se rió abiertamente de mi pobreza, era el instante crítico. Michael estaba a punto de continuar con su monólogo triunfal, cuando hice un movimiento que detuvo el aire en la sala. Me levanté de mi asiento lentamente. No hubo estruendo, no hubo lágrimas, solo una calma tensa que parecía desafiar la gravedad. Mi cuerpo, aunque delgado, proyectaba una sombra inesperadamente larga sobre el costoso tapete persa. Michael, acostumbrado a mi sumisión, frunció el ceño, confundido por mi repentina firmeza. El señor Davies, que hasta entonces había estado concentrado en guardar sus documentos legales, levantó la mirada, detectando la peligrosa quietud de la atmósfera. ¿Qué estás haciendo, Elena? El abogado aún no ha terminado de revisar los anexos, espetó Michael, su tono pasando de la burla a la impaciencia autoritaria. Me exigió que me sentara de inmediato, como si yo fuera una niña interrumpiendo un juego de adultos. Lo ignoré por completo. Mis ojos estaban fijos en él, pero mi mente estaba concentrada en el único propósito que me había mantenido en pie durante estos meses. La sala, llena de ese aire pesado de ambición y traición, se sentía como un escenario perfecto para la verdad. Llevé mi mano al bolsillo interior de mi abrigo. Mis dedos encontraron el frío tacto del teléfono móvil y justo al lado, el pequeño altavoz portátil Bluetooth, de color negro mate, que había comprado hacía semanas. Lo saqué despacio, exhibiéndolo sin prisa. Michael, aún sin entender la gravedad de mis acciones, se burló. ¿Vas a llamar a alguien para que te recoja? ¿No te da vergüenza mostrar esa chatarra barata aquí, Elena? El desdén era palpable en su voz, sin percatarse de que esa, chatarra barata, era la llave de su destrucción. Con una precisión casi quirúrgica, conecté el altavoz a mi teléfono. El pequeño dispositivo emitió un tenue bip, confirmando la conexión, un sonido insignificante que, en la quietud de la biblioteca, sonó como un disparo de advertencia. El señor Davies se ajustó las gafas, su rostro reflejando una creciente incomodidad profesional. Michael se puso tenso, finalmente percibiendo que mi silencio no era sumisión, sino la calma que precede a la tormenta. Te estoy hablando, Elena, siéntate ahora mismo. No hagas un espectáculo, siseó Michael, intentando retomar el control de la situación que se le escapaba entre los dedos. Sus ojos, antes llenos de suficiencia, comenzaron a mostrar un brillo de pánico incipiente. No respondí. Mi atención estaba en la pantalla de mi teléfono, navegando hasta el archivo que había guardado en secreto, la prueba que había atesorado durante meses, esperando este exacto momento. Mis dedos temblaron levemente al presionar play. El sonido inicial fue un ligero siseo, un ruido ambiental,
seguido de un débil carraspeo. La voz que inundó la sala era inconfundible, vieja y frágil, la voz de mi padre, apenas unos días antes de su muerte. Michael, hijo, no estoy seguro de esto. La voz de papá era titubeante, reflejando su estado de salud y su debilidad mental en sus últimos días. Todos en la sala, Michael, el señor Davies y yo nos quedamos congelados, escuchando el eco fantasmal de una conversación privada y crucial. Michael palideció, se puso de pie de un salto, entendiendo con una velocidad aterradora lo que estaba sucediendo. ¡Apágalo! ¡Apaga eso ahora mismo, Elena!, gritó, su rostro transformado por la furia y el terror. Ya no era el hermano arrogante, era un hombre desesperado, viendo su mundo de mentiras derrumbarse, pero yo ignoré sus órdenes, tal como él había ignorado mi dolor durante años. El pequeño altavoz, a pesar de su tamaño, proyectaba la grabación con una claridad brutal, y entonces, la voz de Michael resonó, fría, persuasiva y completamente desprovista de afecto fraternal, revelando su avaricia sin adornos. Papá, no empieces con tus dudas sentimentales. Tienes que ser práctico. La pobre de Elena no tiene la capacidad de administrar esto. Seamos honestos. Ha sido un fracaso toda su vida. Si le dejas algo sustancial, lo perderá en meses. Lo sabes bien. Necesitas asegurar el legado familiar. Yo soy el único que puede hacerlo. Ella no se lo merece. Asegúrate de que todo quede a mi nombre. El contenido de la grabación fue un golpe directo al corazón de la legalidad de ese testamento. La voz de Michael se escuchaba manipuladora, tejiendo una red de mentiras sobre mi carácter y mi incapacidad, mientras coaccionaba a un hombre moribundo. El abogado, el señor Davies, dejó caer los papeles que sostenía. Los documentos cayeron silenciosamente sobre la alfombra, un gesto involuntario de su absoluta conmoción. La sala, ya tensa, se convirtió en un pozo de absoluto silencio. Michael se abalanzó sobre mí. Te dije que lo apagaras, perra. ¿De dónde sacaste esa basura? Estaba fuera de sí, intentando agarrar mi móvil, pero yo me aparté justo a tiempo. Su mano se cerró en el aire, y el sonido de la grabación continuó, irrefutable, inmutable. La avaricia de Michael, su crueldad y su traición estaban siendo proyectadas a todo volumen en la casa que él creía haber heredado legítimamente. La voz de mi padre, más débil aún, se escuchó de nuevo, envuelta en una tristeza profunda. Pero Michael, ella es mi hija, no puedo dejarla sin nada. Le prometí que... Y la voz de Michael lo interrumpió, implacable. Las promesas no pagan las facturas, papá. Y la gente como Elena no respeta el dinero. Piensa en el negocio, piensa en el nombre Davies. Ella solo es un riesgo, un gasto inútil. Yo soy tu hijo leal, el que se ha quedado a tu lado. Yo merezco este sacrificio. El uso de la palabra, sacrificio, para describir su coacción, resonó con un cinismo repugnante. Michael se dio cuenta de que no podía silenciar el dispositivo. Su cuerpo temblaba de rabia, pero también de puro terror. Miró al señor Davies, buscando apoyo, alguna negación, pero el abogado mantenía la mirada fija en el pequeño altavoz, sus ojos ampliados por la incredulidad y la profesionalidad ultrajada. La evidencia de la manipulación era irrefutable, y se estaba transmitiendo en tiempo real ante un oficial de la corte. La grabación siguió por unos segundos más, donde se escuchaba a Michael, dictando las frases exactas que mi padre debía decirle al notario, terminando con una fría felicitación a sí mismo, por haber asegurado la herencia. Luego, un clic seco, y el silencio se apoderó de nuevo del espacio. La sala quedó en silencio. Un silencio absoluto, denso y cargado de la verdad recién revelada. No había murmullos, ni susurros de condena, solo la respiración agitada de Michael, y el sonido débil de mi propio corazón latiendo con una fuerza renovada. El aire frío de Yorkshire parecía haberse condensado alrededor de la traición expuesta. Michael se quedó petrificado, su rostro rojo de furia contenido, mientras el señor Davies se levantaba lentamente. El abogado, un hombre que había visto toda clase de disputas testamentarias, parecía genuinamente conmocionado. La atmósfera había cambiado por completo. Mi humillación pública había sido vengada con una verdad devastadora. El señor Davies, ajustándose la corbata con manos temblorosas, finalmente rompió el silencio con una voz baja, pero firme, que contrastaba con la histeria de Michael. Señora Elena, señor Michael. Creo que no podemos continuar con la lectura bajo estas circunstancias. Hizo una pausa dramática, mirando a Michael con un juicio severo. Esta evidencia, si es auténtica, sugiere una coacción y una influencia indebida sobre el testador. Esto invalida de facto la distribución que acabamos de leer. El golpe fue mortal. Michael balbuceó, incapaz de formar palabras coherentes, su mundo de avaricia y control colapsando a sus pies. Es una trampa, es un montaje de ella. Papá me lo dio por voluntad propia, gritó.
pero su voz sonaba hueca, destrozada por el eco de su propia avaricia grabada. Yo guardé mi teléfono, mi mano firme, mi mirada era de acero puro, desprovista de todo rastro de la debilidad que él esperaba. Lo miré fijamente, viendo el pánico en sus ojos por primera vez. Yo, la hija pobre, la humillada, acababa de desarmar al tirano familiar en el pináculo de su triunfo. No es una trampa, Michael, dije, mi voz sorprendentemente clara y firme después de años de silencio forzado. Es la verdad. Yo guardaba este audio en secreto, sabiendo que este día llegaría. Revelé la verdad para que todos vieran tu avaricia. Manipulaste a nuestro padre, y me humillaste por última vez. Pero ese día todo cambió. Sentí una oleada de liberación recorrer mi cuerpo, un peso de años finalmente levantado. La dignidad perdida, esa misma dignidad que Michael intentó arrebatarme con sus burlas sobre mi pobreza, regresaba a mí con la fuerza de un torrente. Michael ya no era mi verdugo, era un criminal expuesto. El señor Davies recogió sus documentos, sus movimientos ahora más deliberados. Señora Elena, esta grabación es una prueba clave. Tendrá que ser presentada de inmediato. Legalmente, la lectura del testamento queda suspendida hasta que se investigue el alcance de esta coacción. El notario no le dirigió ni una mirada a Michael, tratando a mi hermano como si ya fuera una entidad legalmente contaminada. Michael intentó argumentar, suplicar, pero su voz se quebró. Estaba rodeado, expuesto, y lo único que se escuchaba en la inmensa biblioteca era el sonido ahogado de su derrota. Mi plan había funcionado. La justicia no había venido de las leyes ni del arrepentimiento de mi padre, sino de la verdad que yo había guardado, en secreto, hasta el momento más decisivo. La sala, que antes me había visto humillada, ahora era testigo de mi reivindicación. Michael intentó argumentar, suplicar, pero su voz se quebró. Estaba rodeado, expuesto, y lo único que se escuchaba en la inmensa biblioteca era el sonido ahogado de su derrota. Mi plan había funcionado. La justicia no había venido de las leyes ni del arrepentimiento de mi padre, sino de la verdad que yo había guardado, en secreto, hasta el momento más decisivo. La sala, que antes me había visto humillada, ahora era testigo de mi reivindicación. Michael se tambaleó hacia atrás, tropezando con una pesada otomana cubierta de terciopelo. La derrota no era solo una idea legal, era física. Su tez, antes rubicunda por la arrogancia, se había vuelto un gris ceniciento que competía con la luz moribunda del exterior. Respiraba en jadeos roncos, como si el aire denso de la biblioteca, saturado con el aroma rancio de cuero viejo, cera de pulir muebles y un dejo metálico de miedo, le quemara los pulmones. Observé la escena con una frialdad que me sorprendió. Había esperado éxtasis, pero lo que sentía era una calma profunda, la satisfacción gélida de una deuda largamente cobrada. Michael, el hombre que me había llamado chatarra y fracaso inútil, se estaba desmoronando ante la única persona que había subestimado. El silencio se estiró, pesado y opresivo, roto solo por el crujido de la madera antigua de la casa asustándose bajo el peso de la traición revelada. Los motas de polvo, antes inocentes en la luz grisácea, ahora parecían partículas de la verdad suspendidas en el aire, testificando contra él. Michael se quedó mirando el pequeño altavoz negro sobre la mesa, como si fuera un artefacto explosivo que acababa de detonar su vida entera. Vi en sus ojos el cálculo frenético, la búsqueda de una salida, una mentira, una forma de reescribir los últimos 5 minutos. No la encontró. El señor Davies, el notario, se había recuperado de su shock inicial. Sus movimientos eran ahora precisos, casi clínicos, como si estuviera limpiando una herida infectada. Recogió los papeles del testamento esparcidos, pero no volvió a colocarlos en la carpeta principal. Los deslizó aparte, marcándolos mentalmente como evidencia contaminada. Su voz cuando habló, era baja, pero cargada con el peso de la ley y la desaprobación moral. Michael, dijo el abogado, utilizando el nombre de pila con una formalidad cortante que lo despojó de cualquier familiaridad. Su conducta es inaceptable. No solo esto anula la validez del testamento por coacción, sino que la grabación constituye un delito grave manipulación de un anciano en estado vulnerable. Esto tendrá ramificaciones que van mucho más allá de la disputa por la herencia Davies. Michael se lanzó hacia el abogado. Un último intento desesperado por recuperar la dignidad perdida a través de la intimidación. Su puño golpeó la superficie de la mesa de caoba con un ruido sordo que hizo vibrar el aire. Davies, usted no puede hacer esto. Usted trabaja para la familia. Diga que esto es inadmisible. Diga que la grabación es ilegal, que es una violación de la privacidad, que no tiene valor probatorio. Sus manos temblaban incontrolablemente, agarrando el borde de la mesa. La furia en su rostro era una máscara grotesca,
el contraste perfecto con su anterior suficiencia. El abogado no se inmutó. La ética profesional era su último baluarte contra el caos de la avaricia. Se ajustó las gafas de montura fina, miró a Michael por encima de ellas con una expresión de piedad profesional. Todo lo que diga en este momento Michael puede y será usado en su contra. Mi deber es reportar esta evidencia a las autoridades competentes. Y en cuanto a la legalidad de la prueba, hizo una pausa, dejando que la palabra, legalidad, flotara como una sentencia. Eso lo determinará un juez, pero le aseguro, la claridad de su voz y la debilidad del... El último eco de la voz grabada de mi padre, distorsionada por la pena y el cansancio, se extinguió en el aire pesado de la biblioteca, dejando tras de sí un silencio que no era ausencia de ruido, sino una presencia física, densa y sofocante. El pequeño altavoz Bluetooth que había conectado a mi teléfono, un aparato barato y simple que contrastaba dolorosamente con el mobiliario antiguo y caro de la sala, emitió un sutil clic al desconectarse, un sonido que en ese momento pareció tan ensordecedor como un disparo. Michael no se movía, permanecía congelado, como una estatua de mármol manchada por la bilis. El color había huido por completo de su rostro, dejando una palidez grisácea que solo resaltaba el rastro de sudor frío que le corría por la sien. Sus ojos, antes llenos de burla y superioridad, ahora eran dos pozos de pánico, fijos en el pequeño aparato de donde había emanado su ruina. Yo, Elena, sentía una quietud milagrosa. Durante meses había cargado con aquel peso, aquel secreto doloroso, sabiendo que la verdad estaba guardada, esperando el momento exacto para ser liberada. La catarsis era tan profunda que me sentí ligera, como si la gravedad hubiera dejado de afectarme. Los demás miembros de la familia que presenciaban la lectura del testamento estaban inmóviles. Sus miradas se desviaban entre Michael y yo, en un mudo reconocimiento de que acababan de presenciar no solo la revelación de una traición, sino también la destrucción de una fachada construida a base de mentiras y arrogancia. La familia Davies, con sus poses de respeto y su supuesto patrimonio intachable, acababa de romperse frente a los ojos de un notario y una hermana pobre. El silencio fue roto finalmente por Michael, quien se levantó de golpe, haciendo chirriar la silla de cuero contra el suelo de madera oscura. Su respiración era agitada y superficial, y sus manos temblaban incontrolablemente. Intentó recuperar la voz, intentó sonar autoritario y cínico, pero solo consiguió un graznido ronco. «¡Esto es una patraña! ¡Una burda falsificación!», exclamó señalándome con un dedo tembloroso, como si mi simple presencia fuera la causa de su desgracia, y no su propia avaricia expuesta. «Siempre fuiste una envidiosa, Elena, pero llegar a manipular archivos de audio para intentar robar lo que legítimamente me pertenece es simplemente bajo, incluso para ti». Su voz se elevó hasta convertirse en un grito histérico, y el eco rebotó en los libros forrados de la biblioteca. El señor Davies, el abogado, que hasta ese momento había permanecido imperturbable, se aclaró la garganta con un sonido fuerte y profesional. Él era el único hombre en la sala que podía imponer un orden en el caos emocional que Michael estaba creando. Puso una mano firme sobre la mesa de caoba. «Señor Michael, por favor, recupere la compostura». Luego, me miró a mí, y en sus ojos vi una mezcla de sorpresa y preocupación profesional. «Señora Elena, esta grabación, ¿es usted capaz de certificar su origen y su autenticidad? ¿Hay testigos de esta conversación?». Yo mantuve la mirada de Michael, ignorando su furia contenida, y respondí al notario con una voz sorprendentemente tranquila y firme. Una voz que no me reconocía, pero que emanaba la nueva fuerza que acababa de descubrir. «Señor Davies, la grabación fue realizada legalmente en esta misma casa familiar de Yorkshire, hace 6 meses, poco antes del fallecimiento de mi padre. Él no estaba al tanto, por supuesto. Yo guardaba la prueba en secreto no por deseo de venganza, sino como un seguro contra la crueldad que sabía que Michael desataría. La grabación está marcada con fecha y hora. Cualquier experto forense podrá verificar que no ha sido editada. Ahí se escucha claramente cómo Michael manipuló a mi padre, aprovechándose de su fragilidad y su enfermedad para asegurarse de que yo no recibiera ni un centavo». Michael intentó interrumpirme, dando un paso hacia adelante, con los puños cerrados, pero el señor Davies se interpuso sutilmente con un gesto de la mano, concentrando toda la atención en mi declaración. El notario suspiró, visiblemente incómodo, y ajustó sus gafas. «Señora Elena, entiendo. Le informo que, independientemente de la verificación pericial, esta prueba, al exponer la posible coacción e influencia indebida sobre el testador, introduce una duda sustancial sobre la validez de las disposiciones testamentarias. Esto significa que el proceso legal que confirma el testamento queda en suspenso de manera inmediata». La palabra suspenso golpeó a Michael con la fuerza de un rayo. El control que había ejercido sobre mi vida, sobre la fortuna familiar y sobre la memoria de mi padre,
se desvanecía ante sus ojos. El pánico se transformó en una rabia ciega y peligrosa. ¿No van a creerte, Elena? Soy tu hermano. ¿Van a creerle a la hija que se quedó en Londres mendigando trabajo? ¿O al hombre que manejó los negocios de papá durante 20 años? Michael se dirigió a los demás familiares, buscando apoyo, pero solo encontró miradas de incomodidad y juicio. La avaricia de mi hermano Michael estaba expuesta ante todos, desnuda y vergonzosa. En ese instante me di cuenta de que Michael ya no era una amenaza, sino un hombre patético y pequeño. Toda su arrogancia era un disfraz que se había deshecho con la verdad. Me acerqué a la mesa, sin miedo, y lo miré directamente a esos ojos inyectados de sangre que solían causarme terror. Sentí la necesidad de cerrar este capítulo, no con gritos, sino con la dignidad que él siempre intentó arrebatarme. Michael, dije, mi voz baja pero resonando con una autoridad que nunca había poseído. Durante toda mi vida, y especialmente hoy durante la lectura del testamento, me humillaste. Te reíste de mi situación financiera, de mi lucha, de mi necesidad. Creíste que por tenerme de rodillas ante ti, era superior, pero escucha bien. La riqueza de la que tanto presumes no es tuya, es un papel que te ha tocado jugar, y que intentaste robar con mentiras. Yo, por otro lado, siempre he tenido algo que tú nunca podrás comprar ni heredar: mi decencia. Elegiste el dinero por encima de la familia, elegiste el engaño por encima de la verdad. Hice una pausa permitiendo que cada palabra se hundiera. El silencio de la sala se había vuelto sagrado, un testigo mudo de mi liberación. Guardé la prueba en secreto, Michael, porque sabía que, para que el mundo te viera por lo que realmente eres, tendría que ser de esta manera, frente a todos. Querías humillarme públicamente por última vez, y fue aquí, en la casa familiar de Yorkshire, donde revelé la verdad. El señor Davies tosió de nuevo, indicando que era hora de actuar, no de confrontar. Señora Elena, la familia será notificada de la suspensión de la ejecución testamentaria. Procederemos a la custodia de esta grabación, y comenzaremos la investigación formal. Esto evidentemente da inicio a una impugnación del testamento. Michael, derrotado, se desplomó de nuevo en su asiento, su cara enterrada en sus manos. Lo oí sollozar, o quizás solo era un gemido de rabia contenida. Ya no me importaba. Había perdido su poder sobre mí. La humillación se había revertido en justicia. La sala, atónita, ya no me veía como la hija pobre y marginada, sino como la víctima que finalmente había enfrentado a su agresor. Los murmullos comenzaron a elevarse entre los parientes, susurros de incredulidad y juicio dirigidos no a mí, sino a Michael. Recogí mi teléfono, desconectando el altavoz y guardándolo en mi bolso con una calma deliberada. No necesitaba el dinero de mi padre, aunque sabía que legalmente ahora tendría derecho a una parte justa. Lo que realmente necesitaba, y lo que había recuperado ese día, era mi dignidad perdida. Le di un último vistazo a Michael, que parecía envejecer 20 años, en un solo instante. Un hombre consumido por su propia codicia. Luego me dirigí al señor Davies, y asentí con gratitud. Salí de la biblioteca sin mirar atrás, sin despedirme. La luz gris de Yorkshire parecía un poco más brillante al salir de aquella habitación cargada de toxicidad. La batalla legal apenas comenzaba, pero la guerra emocional ya estaba ganada. Ese día todo cambió. Revelé la verdad, y la sala quedó en silencio. Finalmente, recuperé mi voz, mi valor y mi lugar. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, sin importar cuán profundo se intente esconder. Y a veces, solo a veces, la justicia llega en el momento exacto, vestida de un pequeño archivo de audio guardado en secreto. Fin del bloque. Michael, derrotado, se desplomó de nuevo en su asiento, su cuerpo pareciendo desinflarse como un globo pinchado. Lo que oí no fue el lamento de un hombre arrepentido, sino un gruñido ahogado, una frustración tan cruda y animal, que le raspaba la garganta. Era la rabia silenciosa de un predador que, habiendo asegurado su presa, la ve escapar por un error de cálculo estúpido y arrogante. Sus manos, que siempre había mantenido inmaculadas y firmes, ahora cubrían un rostro ceniciento, incapaz de afrontar las miradas de juicio que se cernían sobre él. Ya no me importaba. Su poder, esa sombra opresiva que había proyectado sobre mi vida desde la infancia, se había disuelto bajo el peso irrefutable de la prueba. La humillación se había revertido en una justicia fría y matemática. La sala, atónita, ya no me veía como la hija pobre y marginada, sino como la víctima que, en un acto de precisión quirúrgica, había desmantelado la fachada de su agresor. Los murmullos se elevaron como el zumbido de un enjambre agitado entre los parientes, susurros cargados de incredulidad, pero, sobre todo, de juicio dirigido no a mí, sino a Michael. Podía escuchar fragmentos distorsionados, ecos de la reputación que se hacía añicos. Nunca pensé, ¡qué descaro!,
El pobre George, mi padre, no merecía ser manipulado de esa manera. La vergüenza era un velo visible que se posaba sobre la supuesta honorabilidad de la familia Davies, y el epicentro de esa vergüenza era mi hermano. Recogí mi teléfono de la mesa de caoba. El contraste entre la superficie fría y pulida de la madera centenaria y el plástico tibio del aparato era palpable. Desconecté el pequeño altavoz Bluetooth que había sido el instrumento de mi liberación, y lo guardé en el interior de mi bolso de tela barata, un objeto humilde que, en ese momento, sentía más valioso que cualquier pieza de arte que adornaba esa sala. Este simple gesto, guardar la evidencia, era la conclusión de una era. Me detuve por un instante, inhalando el aire de la biblioteca. Siempre había sido un aire denso, una mezcla opresiva de cuero envejecido, cera de abejas para muebles, y el inconfundible y sutil aroma a moho, que solo los volúmenes centenarios poseen. Era el olor del privilegio rancio y del secreto. Pero ahora, ese mismo aire me parecía limpio. Había purificado el espacio con la verdad, y por primera vez, el peso de la historia familiar no se sentía sobre mis hombros. El señor Davies, volviendo a la profesionalidad como a un refugio bien construido, se dirigió a mí con una formalidad renovada. Aún evitaba mirarme directamente a los ojos, como si yo hubiera pasado de ser una pariente insignificante a una fuerza de la naturaleza legal que debía ser tratada con cautela. Señora Helena, comenzó, su voz ahora seca y concisa, cortando a través del murmullo familiar. Necesitamos una copia de seguridad y la cadena de custodia de esta evidencia de inmediato. La notificaré personalmente sobre los pasos a seguir para la presentación formal de la impugnación. Tenga la certeza de que el proceso será arduo y prolongado. Michael, el notario hizo una pausa, mirando hacia mi hermano, que seguía con la cara oculta. Sin duda intentará desestimar la grabación, alegando la fragilidad mental de su padre, o incluso coerción de su parte. Habrá un escrutinio forense exhaustivo sobre el audio. Pero la evidencia, si es tan prístina como usted afirma, es poderosísima. Asentí con lentitud. El arduo proceso legal que se avecinaba no me asustaba. Lo que me había aterrorizado durante meses era el silencio, la resignación a la injusticia, la idea de que Michael se saliera con la suya simplemente porque tenía más recursos y una posición social más alta. Ahora tenía voz, y esa voz, amplificada por la ley, era mi escudo y mi espada. Señor Davies, respondí, mi voz baja pero resonando con la calma que proviene de la certeza moral. La verdad no necesita adornos, solo verificación. Mi única petición es que se asegure de la integridad de la prueba. El resto, lo dejo en manos de la justicia. Le di un último vistazo a Michael, que parecía envejecer 20 años en un solo instante, su piel flácida bajo la luz opaca de la lámpara de lectura. Un hombre consumido no por el dolor de la pérdida de un ser querido, sino por la corrosiva bilis de su propia codicia frustrada. Vi cómo sus hombros se hundían bajo el peso de la vergüenza pública. Ya no era el hermano mayor tiránico que me había aterrorizado. Era un niño atrapado con las manos en la caja fuerte de la familia. Sentí una oleada de lástima fugaz, tan breve que apenas tuvo tiempo de tomar forma, rápidamente reemplazada por la fría satisfacción de la justicia alcanzada. Él había jugado un juego sucio, confiando en que mi pobreza me obligaría a guardar silencio. Pero se había equivocado al medir el valor de mi dignidad. La gente, especialmente en círculos como los Davies, cree que la riqueza es el objetivo final, el marcador de éxito y valor personal. Pero la verdadera liberación, el verdadero poder, reside en la independencia del espíritu. Yo había vivido durante años con el estigma de ser la hija desfavorecida, la que no encajaba en el linaje Davies, la que había tenido que marcharse a Londres a mendigar una vida fuera de la sombra familiar. Michael me había ofrecido caridad disfrazada de humillación. Mi padre, en su debilidad, me había negado la herencia, y con ella, mi identidad dentro de la familia. Pero yo había forjado mi propia identidad en la adversidad, ladrillo a ladrillo, lejos de esta mansión de Yorkshire. El dinero era fungible, cambiable. La dignidad, una vez recuperada, era innegociable y eterna. Este pensamiento fue el ancla que me dio la fuerza para levantarme y moverme, ignorando el foco de atención que ahora se posaba sobre mí. Me dirigí al señor Davies y asentí con gratitud, un gesto de reconocimiento,